Valora Radio presenta un programa especial para ti, una estación de Valora Conciencia en los medios. Escúchanos también a través de www.valoraradio.org o en Spotify como Valora el Podcast. Quédate con nosotros. Iniciamos. No tengas miedo al mundo, Él te acompañará. Que con los pies en la tierra hay que caminar y la mirada en el cielo para encontrar que su gracia aquí está. Valora Radio. Hola queridos amigos, familia, bienvenidos a su programa Bien Enfocados, transmitiendo completamente en vivo desde valoraradio.org, también a través de Facebook Live en la página de Valora Radio y también a través de tus dispositivos como TuneIn. Qué bendición que podamos estar de nuevo aquí un día más, un día sábado, para poder tocar temas de vida, matrimonio, familia y negocios familiares. Yo soy tu amigo y hermano Federico Landa. Me da muchísimo gusto que podamos compartir este programa más. Y también, bueno, pues quiero invitarte a que puedas ir a las redes de Valora Radio, tanto aquí en Facebook como en su canal y en nuestro canal de YouTube, que es Valora Medios AC, o lo puedes encontrar como Valora Lupita Venegas, Valora Radio Lupita Venegas, y también a través de Spotify en Valora el Podcast. Y también te invito a que vayas a mis redes, están aquí abajo, mi canal de YouTube, todo lo puedes encontrar aquí abajo en la descripción, mi canal de YouTube, mi página de Facebook, Instagram, mi canal de Telegram, que también tengo mi canal de Telegram y estoy compartiendo ahí también otros temas de vida, matrimonio, familia y negocios familiares. Así que, bueno, qué bendición que podamos estar el día de hoy aquí. Hoy tenemos un tema que me parece muy importante y vamos a hablar de las 7 moradas de Santa Teresa. ¿Qué significa esto de las 7 moradas de Santa Teresa? Bueno, pues quédate para que puedas descubrir a qué nos referimos y la importancia de ello en la vida y en el desarrollo de la vida cristiana. Así que bueno, te invito a que te quedes y que podamos ir compartiendo estos momentos. Y te invito también el 3 de octubre que puedas ir a el evento Valora, Inteligencia Emocional con Lupita Venegas y el Padre Nibardo Quesada. Nos encantará que nos puedas acompañar ahí. Puedes encontrar más información en la página de Facebook de Valora Radio, que aquí abajo está también la descripción, y bueno, pues también lo estamos viendo aquí. Y bueno, pues iniciamos porque tengo mucho que compartirte el día de hoy y quiero iniciar justamente con una reflexión. Acuérdate que estos programas son de reflexión, de introspección, y quisiera que nos pudiéramos poner en verdadera realidad y cómo se ha ido demeritando cada vez más y cada vez más nuestra vida de cara a Dios. De verdad que quisiéramos esa reflexión. Haz esa reflexión. Me encantará, te recuerdo que estamos en vivo y ponme aquí en los comentarios, ponme aquí abajo en los comentarios, ¿cómo ves que se está viviendo hoy día este mundo cada vez más sin Dios? Si bien somos muchos los que queremos estar en unión y comunión con Él, queremos agradarle a Él, queremos darle gloria, queremos buscar la santificación propia y la de los demás, hay muchas almas que todavía no están ahí, no están con Cristo. Así que me encantará que podamos estar en contacto. Dime de dónde nos estás viendo, dime de dónde me estás viendo y platícame, ¿cómo ves tu entorno? ¿En dónde estás? ¿En tu país? Porque bueno, nos ven desde diferentes partes del mundo. ¿Cómo estás viviendo en tu país? ¿En la cultura que te toca vivir? ¿Cómo estás viviendo esta unión con Dios? ¿Ves a Dios en todo tu entorno social o no? Y bueno, pues te invito a que me escribas y que también podamos seguir pues comentando y platicando. Si estás viendo esto diferido también,
pues te invito a que escribas, a que compartas, a que te suscribas, des like, actives la campanita para que estos programas puedan llegar a muchas más almas. Muy bien, bueno, algo importante es que, ¿por qué nos dice? Te voy a citar justamente lo que dice Juan Bautista Chotard, o Don Chotard, se escribe Chautard, en su libro El alma de todo apostolado. Y ahí en el libro de Don Chotard, el alma de todo apostolado, describe un poco qué es lo que está sucediendo en esta vida, y obviamente, bueno, esto lo escribe el siglo pasado, principios del siglo pasado, 1900, el siglo de 1900, el siglo XX, y ya desde entonces empezaba a desvelar justamente esta desunión con Dios. Y él habla justamente, y te voy a citar una parte de lo que dice Don Chotard en su libro El alma de todo apostolado. Y Don Chotard dice que ¿por qué una nación cae en la indiferencia espiritual y en el ateísmo práctico? Y nos dice, cito, porque la gente abandona la vida de oración, la vida eucarística, o porque vive una espiritualidad superficial, meramente sentimental, sin convicciones fuertes, sin coherencia de vida, sin sólida formación religiosa, sobre todo en lo que atañe a la voluntad. De ahí que no haya sabido grabar en sus almas la impronta de Jesucristo. Cierro cita. La impronta quiere decir ese sello, eso que queda ya grabado en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma. No hemos sabido grabar en nuestras almas esa impronta del amor de Jesucristo, de Dios, esa unión y comunión con Él. Y estamos en una vida que abandonamos la oración, que nos dice también San Alfonso María de Ligorio, que quien ora se salva y quien no ora se condena. Hemos abandonado la vida de oración, la vida eucarística. Y aquí quiero hacer un alto para hacer justamente esta reflexión. ¿Qué tanto realmente estás orando? ¿Qué tanto haces oración? ¿Y cómo haces esa oración? ¿Qué tanto estás en unión y comunión con Dios a través de los sacramentos? ¿Estás en gracia o estás en pecado mortal? ¿Cómo llevas los pecados mortales? ¿Cómo llevas los pecados veniales? ¿Cómo llevas las imperfecciones? ¿Cómo está tu vida de oración? Y lo que nos dice Don Chotard, porque se vive una espiritualidad también superficial, meramente sentimental. Es que no siento ganas de orar, es que no es sentir ganas de orar. Mi director espiritual previo al que tengo ahora me decía hace muchos años, cuando estaba iniciando apenas en mi conversión y en ir encontrándome con Dios, yo le decía eso mismo, le decía, yo no tengo ganas de orar, a mí no me dan ganas de orar y yo no voy a darle eso a Dios. ¿Cómo le voy a dar pues mis miserias? Dios no se merece eso. Y él me dijo, para que te den ganas de orar, tienes que orar, porque si no oras, vas a perder la oración. Al día siguiente se te va a hacer más fácil dejarlo, y el día siguiente más, y te vas alejando, te vas alejando y te vas alejando. Así que qué importante es poner de nuestra parte, que no sea una espiritualidad superficial, sino realmente profunda, con convicciones fuertes y con coherencia de vida. Y aquí justamente voy a entrar ya a las 7 moradas de Santa Teresa, pero antes quiero leerte esta parte que dice Don Chotard en su libro El alma de todo apostolado, que dice, a un sacerdote santo corresponde un pueblo fervoroso.
a un sacerdote fervoroso, un pueblo piadoso. A un sacerdote piadoso, un pueblo honrado. A un sacerdote honrado, un pueblo impío o incrédulo. Qué importante estas palabras, y a mí me han resonado muchísimo, porque esto no va solamente a los sacerdotes, va también y nos interpela a cada uno de nosotros. A los que estamos casados y tenemos familia, que somos padres, yo lo pondría al revés ahora. A un padre santo corresponde unos hijos fervorosos. A unos padres fervorosos, unos hijos piadosos. A unos padres piadosos, unos hijos honrados. A unos padres honrados, unos hijos impíos. Si nos vamos separando cada vez más de Dios, Él se va alejando de nosotros y nosotros vamos perdiendo esa parte de estar más en unión y comunión con Él. Y quiero ahora que entremos justamente a las 7 moradas, de Santa Teresa. Santa Teresa de Jesús habla justamente de estos 7 niveles, estas 7 moradas del alma y de la vida y del desarrollo de la vida cristiana. Y esto es muy importante porque quiero dejarte en este programa una reflexión en dónde de estas 7 moradas estás viviendo. Y si incluso ya entraste a estas 7 moradas, porque hay otras etapas, otros niveles previos antes de entrar a las 7 moradas de Santa Teresa. Y en el libro justamente de Fray Antonio Rollo Marín, que es Teología de la Perfección Cristiana, de Fray Antonio Rollo Marín, justamente nos habla de las 7 moradas. Es un resumen maravilloso. Este es un libro hermoso, profundo, es un librazo, se lo recomiendo muchísimo. Pero de todo lo que habla, porque Fray Antonio Rollo Marín era un teólogo prominente, muy bueno, aquí en su libro hace justamente un resumen de las 7 moradas de Santa Teresa y habla justamente de la idea general del desarrollo de la vida cristiana. Y habla justamente de la ronda del castillo, el castillo interior. Habla Santa Teresa del castillo interior, cómo vamos construyendo nuestro castillo interior de vida cristiana. Y en la ronda previa a las 7 moradas, o a los 7 niveles, le podemos poner así, habla aquí Fray Antonio Rollo Marín de la ausencia total de la vida cristiana. Y dice, son las almas de los pecadores endurecidos que viven habitualmente en pecado, sin preocuparse de salir de él. La mayoría de ellos pecan por ignorancia o fragilidad, pero no faltan quienes se entreguen al pecado por fría indiferencia y hasta por obstinada y satánica malicia. En algunos casos, ausencia total de remordimientos y voluntaria suspensión de toda oración o recurso a Dios. Estas son las almas que están, almas muertas, que están realmente en pecado, alejadas completamente de Dios, en la oscuridad, y que no verán, obviamente, a Dios en la eternidad, no irán al cielo. Está la otra que habla del barniz cristiano. Sé que, espero en Dios que los que estamos aquí, los que están viendo este video, no estén en esa primera etapa, ¿no? La ausencia total de la vida cristiana. Pero bueno, Dios obra. Dice que San Pablo decía que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y oraremos mucho también por estas almas. Hay que hacer mucha reparación, mucha oración también por la salvación de las almas. El segundo nivel, antes de entrar a las 7 moradas, es el barniz cristiano. El barniz cristiano. Aquí el barniz cristiano habla justamente del pecado mortal en estas almas. Dice, considerado como de poca importancia o fácilmente perdonable. Se ponen imprudentemente en toda clase de ocasiones peligrosas y sucumben a cualquier tentación con la mayor facilidad. Y en sus prácticas de piedad, pues
misa dominical omitida frecuentemente, con pretextos fútiles o inútiles, confesión anual omitida a veces, hecha rutinariamente, sin espíritu interior, sin ánimo de salir definitivamente del pecado, a veces algunas ocasiones vocales, la oración, sin atención, sin verdadera piedad y pidiendo siempre cosas temporales. Salud, riqueza, bienestar, etc. Qué importante esto. A mí me ha tocado mucho y lo he hecho yo también, hace mucho tiempo lo hacía, ¿no? Pedir por salud, por el bienestar material, por las riquezas, porque me vaya bien, porque tengo un mejor trabajo, porque tengo un mejor ingreso, porque me vaya mucho mejor y porque tenga salud. Y hay frases que dicen, lo importante es tener salud. Supongo que lo has escuchado muchísimo. Lo importante es tener salud. Lo importante es tener a Dios. Y si no tenemos salud, poder entregarle a Dios esa enfermedad, esa prueba, unidos al dolor de Cristo en la cruz, unidos a sus heridas. Y a veces estamos pensando en, es que mis heridas y mis dolores, nuestras heridas, hay que unirlas a las heridas de Cristo en la cruz. Hay que unirlas. Cristo no escondió sus heridas y no esconde sus heridas. Por el contrario, las muestra por el amor que las ha dado, por la salvación de todos, tuya, mía y de todos, para salvarte a ti. Y las muestra, incluso resucitado las muestra sus heridas. ¿No le dice a Santo Tomás, incrédulo en ese momento, ven y mete tu dedo en los orificios de mis clavos y tu mano en mi costado, en la llaga? Muestra sus heridas. Con amor. Qué importante poder entregarle todo esto. Pero para poder hacerlo necesitamos entrar ahora sí a las 7 moradas de Santa Teresa de Jesús. Y es importante, antes de entrar, poder tener claro cuáles son como las etapas en las que vamos desarrollando nuestra vida cristiana, nuestra unión con Dios. Y es un proceso. Primero está la vía purgativa, que vamos incipientemente creciendo en nuestra unión con Dios. Después viene la vía iluminativa, que es el siguiente paso, que ya estamos iluminados por el Espíritu Santo y tenemos mayor unión y comunión con Dios, que vamos ya caminando. Y luego está la vía unitiva, que es la de los héroes, la de los santos, de los grandes santos, que ya están en perfecta unión y comunión con el Señor, en unión y comunión con Dios, ya llevando, ahora sí, lo que decía San Pablo, ¿no? Ahora no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Y decía San Juan Pablo II, ya son ese signo visible de ese misterio invisible, es Dios actuando en ellos, en cada acto, en la voluntad divina, en la divina voluntad de Dios, Dios actuando en el hombre, en cada acto interior y exterior, en completa unión y comunión con Dios. Y en esta vía purgativa, que es como la caridad incipiente, llama Santa Teresa a estas almas, la primera, que es la primera morada, le llama ella las almas creyentes, la primera morada de Santa Teresa. Estas almas, ¿cómo viven en el pecado mortal? Es débilmente combatido, pero sincero arrepentimiento y verdaderas confesiones, con frecuencia, ocasiones peligrosas, voluntariamente buscadas. Fíjense cómo ya en esta primer morada ya hay un dolor por el pecado mortal, saber que estamos separados a través del pecado mortal de Dios. En el pecado venial, ¿cómo son estas almas? Ningún esfuerzo para evitarlo. Se les concede muy poca importancia. El pecado venial, que si bien ya no nos separa de Dios,
pero pues obviamente lastima a Dios. Es como si le escupiéramos a Dios en la cara. El pecado mortal es como si lo claváramos y lo matáramos y nos jactáramos y nos riéramos de Él y nos separáramos de Él. Las prácticas de piedad para estas almas en la primer morada. Prácticas de piedad. Las perceptuadas por la Iglesia, algunas ocasiones, a veces, algunas prácticas de su prerrogación. Y la oración es puramente vocal, pocas veces y muchas distracciones, peticiones humanas, de intereses temporales, rara vez de tipo espiritual. Es decir, a veces estamos aquí, cuando estamos en esta morada, que es la caridad incipiente, en la primera morada, estamos pidiéndole cosas temporales, ayúdame, dame salud, dame un mejor trabajo, pero ya con mayor piedad, con mayor unión con Dios, con mayor, un poco de mayor fuerza, pero seguimos pidiendo cosas temporales, ¿no? Las segundas moradas que nos habla Santa Teresa, habla ya de las almas buenas. Ve haciendo con esto un ejercicio en donde ves que tú estás. No porque esté mal, sino para que te ayude y nos ayude a todos a ir creciendo justamente en el desarrollo de nuestra vida cristiana, en la unión y comunión con Dios, en irle agradando cada vez más. No te sientas mal y digas, uy, es que yo estoy aquí y bueno, pues ni modo, pues ya ahí seguiré y sigo siendo... No, hay que esforzarse. Y el esfuerzo no se gana, y esto me parece importante, que estamos tocando este tema ahorita. El esfuerzo no se gana, y la gracia y el ir creciendo en esto no se gana solamente por nuestro propio esfuerzo, por nuestras propias fuerzas. Hay que abrirnos a la gracia, para que sea Dios mismo, a través de su gracia, quien nos fortalezca, quien nos ayude a ir caminando, que nos ayude a ir avanzando. Y nosotros disponer nuestra voluntad. Que las potencias del alma, dos de las potencias del alma que son importantes, es inteligencia y voluntad. La voluntad, obviamente, viene de uno mismo. Y Dios nos ha dado libertad. Nos ha dado esa libertad por amor. Y esa voluntad viene de lo más profundo de nuestra alma. Yo no puedo darte a ti voluntad, ni nadie puede darme voluntad para hacer las cosas, para seguir adelante. Es una fuerza que viene desde dentro, es una potencia del alma que viene desde dentro. Y se tiene que meter también la inteligencia, el entendimiento, para hacer lo que debemos hacer, en el momento que lo debemos hacer, de la forma que lo debemos hacer, orientado a Dios, trascendido a Dios. Y abrir nuestra voluntad y decir, Señor, ven, actúa tú en mí, aquí estoy. Pero qué difícil es quitar esa piedra de la voluntad, esa piedrita de la voluntad. Le dice Jesús a Luisa Picarreta que lo único que tiene que hacer el hombre es, para que Dios pueda estar en su voluntad divina en nosotros, es quitar esa piedrecita de su voluntad. Pero qué difícil para nosotros, porque para Él es una piedrecilla, una piedra pequeña, pero para nosotros es una piedra enorme en muchos de los casos. ¿Por qué? Pues falta todavía ir trabajando en ir abandonándonos a la voluntad de Dios. Te recuerdo que estamos completamente en vivo. Mándame tus comentarios. Me encantará que me digas qué opinas de esto, qué te deja ver ahora, o simplemente dime desde dónde nos estás viendo y me encantará que podamos estar en comunicación. Si ya estás viendo esto diferido, también pon tus comentarios. Yo los voy a revisar y voy a estar también comentando junto contigo. Muy bien, bueno, vamos a las segundas moradas. Las segundas moradas habla ya de las almas buenas. En estas almas el pecado mortal es sinceramente combatido. A veces, sin embargo, ocasiones peligrosas, seguidas de alguna caída. Hay sincero arrepentimiento y pronta confesión. En el pecado venial, a veces
es plenamente deliberado. Lucha débil, arrepentimiento superficial, caídas constantes en la murmuración, etc. Fíjate qué importante aquí, estas almas ya hay un combate sincero al pecado mortal. Ya hay una conciencia de que hay una separación de Dios. Ya nos vamos a las postrimerías. Que las postrimerías, ¿qué son? Es muerte, juicio, cielo o infierno. Esas son las postrimerías. En cuanto morimos hay un juicio y en el juicio hay un veredicto. Cielo o infierno. Las almas alejadas de Dios, que no aceptan a Dios, pues irán al infierno. No porque Dios las mande, sino porque eso eligieron. Y los que aceptaron a Dios, se arrepintieron de corazón, lucharon también, abrieron su voluntad para que Dios actuara a través de ellos en el día a día y se abrieron a Cristo, a Dios, pues pasarán, si las almas todavía no están puras, al purgatorio, que digamos ya es una antesala al cielo, y si son almas puras, que no hay nada que purgar, pues pasarán directamente al cielo. Y después las que purguen y limpien su alma y purifiquen su alma, pues pasarán ya y pasan ya al cielo. Así que es importante ir combatiendo, librar el buen combate. Librar el buen combate, como decía San Pablo, ¿no? Que lo citamos hace rato. Muy bien, bueno, entonces el pecado venial, pues plenamente deliberado. Prácticas de piedad tienen frecuencia de sacramentos, sobre todo primeros viernes, fiestas principales, etc. A veces, misa diaria, pero con poca preparación. Rosario familiar omitido con facilidad. En la oración, por lo general, oraciones vocales. A veces, algún rato de meditación, pero con poca fidelidad y muchas distracciones voluntarias. Qué importante esto, porque a veces estamos haciendo oración y nos distraemos solos. No es el enemigo o las distracciones subconscientes o inconscientes, ¿no? Sino son voluntarias. Estoy orando y de repente, me llegó un mensaje. Voy a revisar mejor mensajes ahorita. Esas son distracciones voluntarias, ¿no? No es lo mismo de repente que estemos orando y de repente se nos vienen pensamientos o a lo mejor alguna situación que traemos sin querer, ¿no? O a veces estamos en estas almas, que son las almas buenas, las segundas moradas, justamente pues estamos haciendo oración y viene una distracción y le damos hilo a la distracción voluntariamente, a veces es involuntaria, ¿no? Pero en estas almas, en las segundas moradas, son voluntarias, ¿no? Las terceras moradas, las almas piadosas. El pecado mortal rarísima vez sucede. Cuando sucede, vivo arrepentimiento, confesión inmediata y precauciones para evitar recaídas. Las almas aquí, en las almas piadosas, las terceras moradas, ya es mucho más cuidado el pecado mortal, ya hay mucho más conciencia del pecado mortal. Perdón. Hay un vivo arrepentimiento. Y ese arrepentimiento, acuérdate que tenemos estas dos, y está el acto de contrición, por un lado, y esto lo vemos en el catecismo, cuando éramos niños pequeños, el acto de contrición, así nos lo decían en el catecismo cuando éramos niños, para que lo entendiéramos bien. El acto de contrición perfecto, que viene en el catecismo obviamente, el acto de contrición perfecto y el acto de contrición imperfecto, que realmente es contrición, que es el perfecto, y atrición, el imperfecto. ¿Cuál es el perfecto? Es el dolor de los pecados por amor a Dios, por haberle ofendido. Ese dolor de decir, Señor, te ofendí. ¡Qué duro! Y la atrición, que es la contrición imperfecta, es el dolor de los pecados por miedo al infierno. Con los dos nos salvamos, pero los méritos de uno y otro son diferentes.
La contrición por amor a Cristo, por amor a Dios, es mucho más grande que la imperfecta. Pero con las dos nos salvamos, porque es el amor a Dios por haberle hecho lo que le hicimos. Que estemos realmente en conciencia de esto que estamos viviendo. Tenemos ya a Dey Olvera. Dey, ¿cómo estás? Bendecida tarde. Qué bendición. Dice, saludos desde Querétaro. Un fuerte abrazo, Dey, para ti, para toda tu familia hasta Querétaro. Gracias por acompañarnos. Y bueno, platícanos cómo ves estas moradas. Cómo vamos viviendo. Obviamente, si nadie quiere exponerse, no se exponga, oye, yo voy en estas o... No, cada uno de nosotros. Pero, ¿qué tan importante ves poder conocer estos niveles o estas moradas que nos habla Santa Teresa? Bueno, entonces hablábamos de las almas piadosas, pecado mortal rara vez. Vamos al pecado venial. El pecado venial sinceramente combatido. Examen particular, pero con poca constancia y escaso fruto. Es decir, sí se está teniendo ya una conciencia también del pecado venial, eso que es como si estuviéramos, como decía hace un momento, escupiéndole en la cara a nuestro Señor cuando cometemos pecados veniales. Y qué importancia tener en conciencia eso. Cuando vamos a cometer un pecado venial, no sé, ¿cuál un pecado venial pudiera ser? Hablarle mal, sin caridad al otro, contestar de manera molesta y mal, sin caridad. Eso es un pecado venial. Si bien no nos ausenta de la gracia, no nos quita la gracia de Dios en nuestra alma, si estamos bien confesados, obviamente, si ya hemos perdido perdón de nuestros pecados, si estamos en gracia, y cuando estamos en gracia, inhabita en nosotros la Trinidad, la inhabitación trinitaria en nuestra alma, es decir, Dios habita, Dios Trino, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo habitan en nuestra alma, en nuestro ser, están en nosotros. Y cuando estamos obviamente en gracia, pues ahí están. Pero imagínate lo que tiene que soportar Dios. Estas tres personas de la Trinidad, un solo Dios, con nuestros pecados veniales. Si bien no se van, pero qué dolor también para ellos tener estos pecados veniales que no nos separan de Él, que no son mortales, pero sí le lastiman y mucho. Bueno, entonces las almas piadosas, terceras moradas, seriamente combatido, examen particular, poca consistencia y escaso fruto. Las prácticas de piedad, misa y comunión diarias, pero con cierto espíritu de rutina. Confesión semanal, con escasa encomienda de los defectos. Una cosa son los pecados veniales y otra son los defectos e imperfecciones para poder combatirlos. Los defectos obviamente generan los pecados veniales o esas imperfecciones, los pecados veniales, y cuando no están seriamente combatidos se pueden convertir en pecados mortales que nos separan de Dios, en vicios. Hábitos malos nos llevan a vicios malos y a pecados mortales que nos separan de Dios. Hábitos buenos se convierten en virtudes que nos unen cada vez más a Dios, que Dios mismo, a través de su gracia, nos va perfeccionando. Muy bien, actos de piedad, confesión semanal con escasa encomienda de los defectos, rosario en familia, visita al Santísimo, Vía Crucis semanal, etc. Es decir, estas almas en estas terceras moradas son mucho más piadosas. Y ahora sí, misa y comunión diaria, pero sin mucha unión y comunión con Dios.
La oración en estas almas piadosas, en las terceras moradas, meditación diaria, pero sin gran empeño en hacerla bien. Muchas distracciones, mucho ruido interior y a veces exterior. No nos disponemos realmente a estar en el momento, en el lugar y poner las disposiciones externas. Y después trabajar en las disposiciones internas, en el silencio. Dios habla en el silencio al alma. Y el silencio interior también es acallar ese ruido, esas distracciones, todo eso que nos acongoja, todo eso que nos preocupa, todo eso que nos estresa, todas esas preocupaciones diarias que no podemos acallar porque nos falta confianza en Dios. Saber que Él está a cargo de todo. Muchas distracciones, omisión fácil sobre todo cuando surgen sequedades u ocupaciones. Fíjate qué importante esto, ¿no? Se omite la oración o la meditación, no digamos la contemplación. Y hablo de meditación en Cristo, no hablo de la meditación de la nueva era o de estas corrientes, sino de meditación cristiana, de unión y comunión con Dios, de ponernos en presencia de Dios y que sea Él el que habita en nosotros, en nuestra mente, en nuestros sentidos internos, en nuestros sentidos externos e internos, ¿no? El sentido común, la imaginación, la memoria, la cogitativa, que la cogitativa es la capacidad de razonar, que somos los seres humanos, las personas, los únicos que tenemos este sentido interno, esta capacidad de razonar. Y cuando vienen las sequedades, que habla San Ignacio de Loyola, en sus ejercicios espirituales habla de los momentos de consolación y los momentos de desolación. Que los momentos de desolación son estas sequedades, estos momentos en que no sentimos a Dios, no tenemos ganas de orar, no nos apetece ir a misa, no nos apetece rezar el rosario, o tenemos sequedades de que no podemos no podemos escuchar a Dios en nuestro interior, no lo sentimos a Dios. Y estas sequedades nos distraen fácilmente de la oración y obviamente de la unión y comunión con Dios. O también en el activismo, en las ocupaciones, tantas cosas que tenemos que hacer y es que a mí me pasaba mucho y a lo mejor me sigue pasando todavía un poco, pero he ido tratando como de ir perfeccionando, que Dios vaya perfeccionando eso también en mí, que cuesta mucho trabajo porque estamos metidos en la vorágine del mundo, en las ciudades, en el trabajo, en todo lo que tenemos que hacer, en las ocupaciones, en tantas distracciones que nos metemos que cuesta a veces muchísimo trabajo el poder estar en silencio, en unión y comunión con Dios, hacer oración. Y el activismo pues nos distrae también de la oración. No tengo tiempo, ¿no? Muchas veces que tengo tantas ocupaciones, no tengo tiempo de ir a misa, no tengo tiempo de orar, no tengo tiempo de meditar, de hacer contemplación, de ponerme en unión con Dios. No puedo, porque tengo tantas cosas que hacer que me distrae de la oración. Tenemos que ir quitando cosas, tenemos que ir dándole también el tiempo a Dios, tiempo a la oración. Eso es súper, súper importante, porque si no lo hacemos, no lo vamos a poder llevar a nuestra vida. Y eso no lo vamos a poder llevar a nuestro matrimonio, los que tenemos este estado de vida. Y eso no lo vamos a poder llevar a nuestros hijos y a la familia. Y después no lo vamos a poder llevar a nuestro trabajo y no lo vamos a poder llevar a nuestro entorno social. Qué importante estar más en unión y comunión con Dios para que sea el cimiento sólido y que sea también lo que vamos a llevar a nuestro día a día, en nuestras actitudes y actuaciones del día a día. Dice, omisión fácil, sobre todo cuando surgen sequedades u ocupaciones que hubieran podido evitarse sin faltar a los deberes de Estado. Que esto es importante también, sin faltar a los deberes de Estado. Ni tanto, como dicen, hay una frase que se dice acá en México, creo que también en otros países, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, ¿no? La vela, ¿no? La vela, ni tanto, ni tan cerca que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Tiene que tener un espacio ideal, ¿no?
¿Para qué? Para que pueda iluminar al santo, pero que no lo queme, pero tampoco tan lejos que no lo alumbre. Es decir, qué importante que podamos tener esta armonía y este equilibrio. Porque tan malo es estar metidos en el templo todo el día y haciendo a lo mejor adoración al Santísimo todo el día, y la familia y los hijos descuidados, el trabajo descuidado. Dios no quiere eso. Claro, quiere que estemos con Él, que le adoremos. No estoy diciendo que no vayamos a hacer adoración. Lo que estoy diciendo es que hay que ordenar el tiempo, sin descuidar los deberes de Estado. Jesús, a la beata Conchita Cabrera de Armida, madre de 9 hijos, esposa, mística, ella ya estaba en la vía unitiva, en las últimas moradas de Santa Teresa, que vamos a hablar ahorita un poquito más adelante. Justamente una vez Jesús le dictaba y ella escribía 65,000 páginas, tiene la beata Conchita Cabrera, y le dictaba. Y entonces una vez ella escribía en la noche, en el día completamente entregada a su estado de vida, a su ser esposa, a su ser madre, todo el día. Y en la noche dedicaba tiempo obviamente todo lo hacía por Dios en el día, pero esta parte mística que ella tenía, y Jesús le dictaba en la noche. Entonces Jesús un día le estaba dictando y empieza a llorar uno de sus hijos. Imagínate, ella con Jesús dictándole, el Señor y el Rey del universo dictándole. Y el niño empieza a llorar. Entonces ella decía, bueno, pues es que estoy aquí con Dios, estoy escribiendo, me está dictando. Y Jesús le dice, vamos a hacer una pausa. Fíjate esto, qué hermoso. Vamos a hacer una pausa. Ve a atender a tu hijo y después continuamos. Qué hermoso. Y lo compartimos también en el programa pasado, hace 2 semanas, justamente con Alejandro Francés, el director de la película de Concepción, de Conchita Cabrera. Qué hermoso esto. Qué hermoso, ¿no? Bueno, hay que cumplir con nuestros deberes de Estado, primero, y unidos en unión y comunión con Dios, y ordenar también los tiempos para hacer oración, meditación, para ir a misa, para hacer adoración, sin descuidar nuestros deberes de Estado. Si los descuidamos, no le estamos dando gloria a Dios y no abona nuestra santificación. Pero si los dejamos de hacer, tampoco abonan a darle gloria a Dios ni a nuestra santificación. Así que hay que buscar los momentos necesarios. Continúo, dice, con referencia a la oración afectiva que tiende a simplificarse cada vez más. Es decir, la oración es puramente subjetiva, sentimental, afectiva, que tiende a simplificarse cada vez más, es cada vez más simple y se va haciendo, ¿no? Comienza la noche del sentido, que son estos momentos de sequedad, momentos de desolación que hablábamos hace un momento, que dice, comienza la noche del sentido, así le llama Santa Teresa, como tránsito a la vía iluminativa. Qué importante esto. A veces queremos estar todo el tiempo en esta consolación, en estar sintiendo siempre a Dios, en que siempre todo vaya bien. Pero cuando viene esta noche del sentido que habla Santa Teresa, o esta sequedad o esta desolación que habla San Ignacio, es justamente esa purificación del alma, para irnos preparando para llegar ya a la siguiente morada. Ahorita vamos en la tercera, en la siguiente morada, que es ya la vía iluminativa, para estar en unión y comunión con Dios. Eduardo Chapla, excelente programa. Muchas gracias, Lalo, un fuerte abrazo en Cristo y María. Gracias por acompañarnos. Un fuerte abrazo, con mucho cariño. Bueno, vamos a entrar ya a la vía iluminativa, que es la caridad proficiente. Es decir, esta caridad que ya hay un esfuerzo por poder ir avanzando del alma, ¿no? Eso quiere decir proeficiente. Las cuartas moradas, las almas fervientes. Dice, pecado mortal nunca,
A lo sumo, algunas sorpresas violentas e imprevistas. En estos casos, pecado mortal dudoso, seguido de un vivísimo arrepentimiento, confesión inmediata y penitencias reparadoras. Aquí ya hay un combate mucho más fuerte con el pecado mortal. El pecado venial, seria vigilancia para evitarlo, rara vez deliberado, examen particular dirigido seriamente a combatirlo. Y aquí ya entran las imperfecciones. Las imperfecciones, el alma evita examinarse demasiado sobre esto para no verse obligada a combatirlas. Ama la abnegación, la renuncia de sí mismo, pero hasta cierto punto sin grandes esfuerzos. Prácticas de piedad, misa y comunión diaria, con fervorosa preparación y acción de gracias. Confesión semanal, diligentemente practicada. Dirección espiritual encaminada a adelantar en la virtud. Tierna devoción a María. Aquí ya empiezan otras partes a entrar, ¿no? Ya la confesión practicada, la dirección espiritual. Qué importante tener un director espiritual. El director espiritual se pide al Espíritu Santo para que nos mande el director espiritual que Dios sabe que necesitamos para ir avanzando en nuestra vida cristiana y en la misión y el llamado que Él nos tiene. Y la tierna devoción a María. Ya hay devoción a María. La oración, nos dice Santa Teresa y Fray Antonio Rollo Marín en su libro La Teología de la Perfección Cristiana, dice: fidelidad a ella a pesar de las arideces y sequedades de la noche del sentido. Oración de simple mirada como transición a las oraciones contemplativas. Aquí ya entra no solamente la meditación, sino ya también la contemplación. En momentos de particular intensidad, oración de recogimiento infuso y de quietud. Aquí ya hay una oración profunda, en silencio interior, y normalmente ya se busca también el silencio exterior. Estas son las cuartas moradas. Las quintas moradas habla de las almas relativamente perfectas. El pecado venial, ya aquí ya no habla del pecado mortal. Ya en las quintas moradas, ya el pecado mortal está perfectamente dominado. Aquí ya habla directamente del pecado venial. Deliberadamente nunca, pecado venial, deliberadamente nunca, alguna vez por sorpresa o con poca advertencia. Vivamente llorado y seriamente reparado. Qué importante poder hacer reparación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Reparar. Cuando cometemos un pecado y esta imagen me encanta porque es como el pecado es el clavo, o es un clavo. Nosotros somos el martillo que clavamos ese clavo en nuestra alma, que el alma puede ser como esa madera, es una imagen, ¿no? Donde se queda clavado ese clavo que es el pecado, que nosotros mismos clavamos. Cuando vamos a confesarnos al sacramento de la penitencia, Dios, Cristo mismo, quita ese clavo, lo tira y no lo recuerda más. Pero queda un hoyito en ese clavo, en esa madera, en nuestra alma, que hay que reparar. Si no lo reparamos aquí, lo repararemos en el purgatorio. Ya hablamos de las postrimerías. Así que qué importante poder hacer ya reparación. Imperfecciones, aquí ya entran también las imperfecciones. Reprobadas seriamente, combatidas con corazón para agradar a Dios. Alguna vez deliberadas, pero rápidamente deploradas. Actos frecuentes de abnegación y de renuncia. Examen particular encaminado al perfeccionamiento de una determinada virtud. Aquí ya viene el trabajo de las virtudes mucho más profundas. Prácticas de piedad cada vez más simples y menos numerosas, pero practicadas con ardiente amor, en unión y comunión con Dios ya aquí. La caridad va teniendo una influencia cada vez más intensa y actual en todo lo que hace. Amor a la soledad, espíritu de deshacimiento, ansias de amor a Dios, deseo del cielo, amor a la cruz, celo desinteresado, hambre y sed de la comunión, para estar más en unión y comunión con Dios. La vida de oración habitual que viene a constituir como la respiración del alma, oración contemplativa de unión, con frecuencia purificaciones pasivas y epifenómenos místicos. Y aquí ya empieza a haber algunos
vestigios también de epifenómenos místicos. Esta es la vía iluminativa, que termina en la quinta morada. Y viene ya la vía unitiva, que son las últimas 2 moradas que nos habla Santa Teresa, que ya entra en la vía unitiva, que la define como la caridad perfecta. La sexta morada son las almas heroicas, imperfecciones, deliberadamente nunca. A veces impulsos semiadvertidos, pero rápidamente rechazados. Prácticas de piedad. Cumplen con fidelidad exquisita todas las que lleva consigo su estado y condición de vida, pero no se preocupan sino de unirse cada vez más íntimamente con Dios. Desprecio de sí mismo hasta el olvido. Sed de sufrimientos y tribulaciones, o padecer o morir. Penitencias durísimas y ansias de total inmolación por la conversión de los pecadores, ofrecimiento como víctimas. Oración, dones sobrenaturales de contemplación casi habitual, oración de unión muy perfecta con frecuencia extática, es decir, en éxtasis. Purificaciones pasivas, noche del espíritu, desposorio espiritual, ya en unión y comunión con Dios, fenómenos conmitantes y gracias gratis dadas, es decir, fenómenos ya en conjunto con Dios, Dios actuando completamente en estas almas. Y vienen ya las séptimas moradas, que son los grandes santos, ¿no? Las almas heroicas son los que tenemos ahora ya como santos de altar. Todos los que llegan al cielo son santos, pero estas almas son heroicas y son las que se elevan ya a los altares, no digamos ya los grandes santos, ¿no? Como San Pío de Pietrelcina, San Francisco de Asís, etcétera, ¿no? Santa Teresa de Jesús, una misma, ¿no? Doctor de la Iglesia. Dice, los grandes santos, séptimas moradas, imperfecciones apenas aparentes, prácticas de piedad, en realidad se reducen al ejercicio del amor, que ya solo es amar, que ya solo en amar es mi ejercicio, como decía San Juan de la Cruz. Su amor es de una intensidad increíble, pero tranquilo y sosegado. No chisporrotea ya la llama, porque se ha convertido en brasa, ya completamente en unión y comunión con Dios. Son prácticamente uno solo. No quiero decir que son uno solo, el alma es el alma y Dios es Dios, pero Dios ya mora y habita completamente en estas almas. Paz y serenidad inquebrantables, humildad profundísima, unidad de miradas y simplicidad de intención. Solo mora en este monte la honra y gloria de Dios, como dice San Juan de la Cruz. La oración, visión intelectual, por cierta manera de representación de la verdad, de la Santísima Trinidad en el alma. La inhabitación trinitaria está ya en unión y comunión perfecta por Dios en el alma, no porque el alma sea perfecta, pero ya ha logrado estas perfecciones, o Dios ha logrado esas perfecciones por esta disposición de estas almas. Matrimonio espiritual con Dios, a veces confirmación en gracia. Estas son las 7 moradas de Santa Teresa. Quise hacer este programa para que pudiéramos hacer una introspección y ver realmente en dónde estamos, en qué momento, en qué nivel estamos, pero también con esperanza y con fe y con fortaleza y pidiéndole los dones al Espíritu Santo para que podamos ir creciendo y desarrollando nuestra vida cristiana, que Dios vaya purificando y perfeccionando nuestra alma y nuestra vida, que ahí es donde está verdaderamente el amor de Dios y la verdadera plenitud en esta vida y viendo también para la siguiente. Hemos llegado ya al final del programa y me encantará ver y escuchar tus mensajes, que veo que ya aquí han puesto otros. Lilia Ramírez, saludos querido coach, muy interesante esta información. Gracias. Lilia, qué bendición, muchas gracias por acompañarnos, te mando un fuerte abrazo en Cristo, en María, con mucho cariño. Gracias por acompañarnos. Y bueno, pues vayamos poniendo y disponiendo nuestra alma, nuestra vida,
también a ir creciendo, en ir subiendo de morada para que podamos ir estando en mayor unión y comunión con Dios y que podamos estar pues, perfectamente dándole mucha gloria a Dios y buscando nuestra santificación. Alejandra Loya, hola Ale, ¿cómo estás? Bendecida tarde, dice muchas gracias por esta enseñanza llena de sabiduría, bendiciones para todos. Pues todo es de Dios, de Santa Teresa que nos acompañó, de Fray Antonio Rollo Marín, de Don Chotart que también ha estado aquí con nosotros en este programa y obviamente Dios, que es el creador y el que hace todo y que para Él lo hacemos. Se nos terminó el programa, yo quisiera que pudiéramos seguir, pero por favor comparte este programa, activa la campanita, suscríbete, ve a nuestras redes, comenta para que este programa pueda llegar a muchas más almas para que el algoritmo lo vaya difundiendo cada vez más. Yo te mando un fuerte abrazo en Jesús y María y te invito a que estés y que estemos todos bien enfocados en ir creciendo en cada una de estas moradas en nuestra vida para que podamos alcanzar la vida eterna. Nos vemos en el próximo programa y que Dios te bendiga.